Hola, mi nombre es Tadeo Roldán Ortega López, soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar de los aspectos más importantes del neumotórax. Para empezar a hablar un poco de historia, tenemos que el término neumotórax fue acuñado por primera vez por Itard y luego por Lainic en 1803 y 1819 respectivamente, y se refiere al aire en la cavidad pleural. En ese momento, la mayoría de los casos de neumotórax eran secundarios a tuberculosis. En esta imagen podemos observar el escrito en el que se mencionó por primera vez en 1819 por Lainic, René Lainic, quien también se le da el mérito de ser uno de los pioneros o el que inventó el estetoscopio. Esta clasificación ha perdurado posteriormente, con la primera descripción moderna de un neumotórax ocurrido en personas sanas, es lo que conocemos ahora como un neumotórax espontáneo primario, siendo en 1932, por este nombre que es difícil de pronunciar. En esta imagen podemos observar el escrito donde la revista donde se mencionó por primera vez la descripción de un neumotórax espontáneo primario ya por 1932. Sabemos que la cavidad pleural es un espacio virtual que se encuentra en la pleura, entre la pleura parietal y la pleura visceral del pulmón y la cavidad torácica. Normalmente en esta no existe aire y solo existe una pequeña cantidad de líquido que es necesaria para su lubricación. Entonces el neumotórax se define como el atrapamiento o la existencia de aire en la cavidad pleural, lo que conlleva a a una separación entre la pleura parietal y la pleura visceral. De acuerdo a las mediciones, a través de los diferentes estudios diagnósticos, se pueden definir como de tamaño pequeño o de gran tamaño, como vamos a ver en las posteriores diapositivas. El iatrogénico es aquel causado por de manera externa por una mala praxis. El traumático secundario a cualquier otro trauma que pueda afectar la cavidad torácica y que pueda provocar un neumotórax. El neumotórax espontáneo y el primario son básicamente los mismos, en aquello del cual no se determina una causa fundamental del neumotórax. Y en el secundario son todos aquellos neumotórax asociados a cualquier otra patología pulmonar que tiene la capacidad de provocar un neumotórax. Dentro de la epidemiología encontramos que la incidencia global es de 17 a 24 casos por 100.000 habitantes al año para hombres, mucho más frecuente que en mujeres, que es de 1 a 6 casos por 100.000 habitantes al año. El neumotórax tiene una presentación bimodal en la cual podemos observar generalmente el neumotórax espontáneo primario. Se da en aquellos pacientes jóvenes entre los 15 a los 34 años de edad, en los que no se puede determinar adecuadamente una causa. Se existen diferentes factores de riesgo, como son el sexo masculino, la talla alta y el más importante, el tabaquismo. En la siguiente presentación, que es el neumotórax secundario, es más frecuente en pacientes mayores de 55 años, sobre todo con una enfermedad pulmonar de base. Llámese pacientes asmáticos, con EPOC, con neumonía, tuberculosis o con enfermedades enfisematosas. La clasificación del neumotórax es un poco compleja. Existen diferentes literaturas que describen diferentes tipos de clasificación. En este caso, nosotros vamos a describir esta que es una bastante simplificada, en la cual el neumotórax se clasifica en espontáneo y adquirido. Dentro de los espontáneos tenemos los neumotórax primarios. Son sobre todo en pacientes sanos, jóvenes y del sexo masculino, en el cual, como había mencionado, existen diferentes factores de riesgo, entre ellos el más importante, el tabaquismo. En los secundarios son todos aquellos neumotórax secundarios a una patología pulmonar de base, llámese esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía necrosante, infecciones del parénquima pulmonar, en aquellos pacientes con neumonía por neumocistis girovecii, en pacientes con enfermedad de inmunodeficiencia,
enfermedades intersticiales, enfermedades del tejido conectivo, cáncer de pulmón, inhalaciones de sustancia y neumotórax catamenial. En el adquirido tenemos dos grandes grupos, aquellos iatrogénicos que son provocados por diferentes procedimientos invasivos, llámese toracocentesis, biopsia, cateterización o en pacientes que están con ventilación mecánica, barotrauma. Y los traumáticos que son provocados por heridas penetrantes, fracturas costales, rotura bronquial o lesión esofágica. Es muy importante la cuantificación o definir el tamaño del neumotórax, porque este nos va a dar una guía para el tratamiento del mismo. Existen neumotórax de pequeño tamaño en el cual se puede optar por un tratamiento conservador y en aquellos neumotórax de gran tamaño que se debe realizar una intervención para resolver el neumotórax y también se debe tomar en cuenta para definir el manejo con succión o sin succión, que vamos a ver más adelante. Según la Sociedad Española de Neumología y de Cirugía Torácica, divide el neumotórax de la siguiente manera. Parcial, en la cual la separación de la pleura visceral ocupa una parte de la cavidad pleural. Es completa cuando la separación de la pleura visceral ocupa toda la cavidad pleural, pero no produce colapso total. Y el total, en el cual podemos observar un colapso pulmonar y formación de un muñón representado por el parénquima pulmonar. El Colegio Americano de Cirujanos Torácicos define como neumotórax de pequeño tamaño aquellos que son menor de 2 centímetros y de gran tamaño aquellos que son de mayor de 2 centímetros, midiendo la distancia entre la pleura visceral y la pleura parietal en el ápice pulmonar. Mientras que la Sociedad Británica de Cirujanos Torácicos define un neumotórax de pequeño tamaño, aquel que es menor de 3 centímetros, y de gran tamaño, aquel que es mayor de 3 centímetros, midiendo la distancia entre la pleura visceral y la pleura parietal a nivel del hilio pulmonar. Existen otros métodos más exactos para medir lo que es el porcentaje del tamaño del neumotórax. Tenemos el método REA, en el cual se mide la distancia entre la pleura visceral y la pleura parietal a nivel del ápice pulmonar, en un punto medio en la parte superior del tórax y otro punto más bajo en la parte inferior del tórax. Se suman estas tres medidas, las cuales son tomadas en centímetros y de acuerdo al tamaño que dé en centímetros, de acuerdo a esta tabla, podemos observar el porcentaje del neumotórax. En este otro método, el método de Collins, podemos observar que es básicamente la misma medición, la distancia entre la pleura visceral y la pleura parietal medida a nivel del ápice, un punto medio en la parte superior del pulmón y otra en la parte más inferior. En este caso, la fórmula es determinada en porcentaje, que se toma estas constantes que son 4.2 más 4.7 por la distancia sumada entre las tres mediciones A más B más C. Esta nos va a dar un porcentaje exacto en la medición del neumotórax. Estas son muy útiles, sin embargo, pues no definen tanto lo que es el tratamiento de los pacientes, sí nos sirve para guiarnos y darnos una idea de la afectación o qué tan colapsado está el pulmón. En la que corresponde a la clínica de un paciente con neumotórax, se habla que hasta un 10 a un 15% de los pacientes se presentan asintomáticos. Esto va a depender directamente proporcional al grado de neumotórax o de colapso pulmonar que tenga el paciente. En los pacientes que no tienen un grado de colapso pulmonar muy importante, pueden presentar dolor, el cual es de tipo pleurítico, descrito como punzante en lo que es en la parrilla costal inferior sobre todo. Este puede ser de aparición súbita o puede ir también de manera gradual. Los pacientes se caracterizan por tener tos también, una tos seca que se asocia puede estar asociada a una enfermedad pulmonar de base o presentarse de manera esporádica únicamente por el neumotórax.
y lo que es la disnea, que es podríamos decir que es lo más importante a tomar en cuenta, porque un paciente que ya presenta disnea en el consultorio, pues estamos hablando que es un paciente que por lo menos tiene un neumotórax de gran tamaño y que va, de acuerdo a los algoritmos que vamos a ver más adelante, va a necesitar de una intervención para la resolución del neumotórax. En lo que es el examen físico, se debe evaluar todos estos, el síndrome en menos. Hay una disminución de todos estos parámetros, lo que son los movimientos respiratorios, la amplexión y amplexación. A la percusión podemos observar que o determinar que el paciente tiene hiperclaridad o timpanismo, y en lo que corresponde ya estrictamente a la auscultación podemos ver disminución de los ruidos respiratorios y disminución de las transmisiones de las vibraciones. Estos pueden ser unilaterales, pues obviamente cuando estamos hablando de un paciente que tiene un neumotórax unilateral, o incluso puede ser bilateral. También otros hallazgos que no son tan frecuentes, pero que sí se pueden encontrar, son enfisemas subcutáneos en lo que es la parrilla costal, o en pacientes que con historia de trauma, pues podemos encontrar heridas penetrantes o hematomas o cualquier otro de esos hallazgos. Una vez que se presenta el paciente, se debe definir que si se trata de un neumotórax estable o inestable. Según el Colegio Americano de Cirujanos Torácicos, se define como un neumotórax estable, aquel que presenta una frecuencia respiratoria menor de 24, una frecuencia cardíaca entre 60 a 120, que el paciente puede pronunciar frases completas, una presión arterial normal y una saturación de oxígeno mayor de 90. La ausencia de disnea es otro marcador de estabilidad según las guías británicas de las sociedades torácicas. Para realizar el diagnóstico de un neumotórax, la piedra angular y el paso inicial en el abordaje es la realización de una radiografía PA de tórax, la cual se realiza en la medida de lo posible en bipedestación, a menos que el paciente se encuentre inestable hemodinámicamente, en expiración forzada, el cual acentúa un neumotórax radiológicamente poco visible. Y es importante determinar el borde de la pleura visceral, el cual se encuentra distanciado de la pleura parietal, que está en contacto con la cavidad torácica. Y se va a observar a través de una línea radiopaca fina. En esta zona donde se encuentra el neumotórax, periférico a la línea de la pleura visceral, se encontrará una área radiolúcida en la cual existe ausencia obviamente de parénquima pulmonar y de la trama vascular propia del pulmón. La utilización del ultrasonido para el diagnóstico de un neumotórax es muy importante. Han habido avances en este ámbito, y principalmente en la utilización de diferentes herramientas. Como vamos a ver en este video, uno de los parámetros fundamentales en la evaluación del ultrasonido para descartar un neumotórax es la presencia del sliding pulmonar o el movimiento de la pleura. Se utiliza el ultrasonido lineal en una posición perpendicular a las costillas, el cual tiene una penetración que nos va a servir para ver lo que es el tejido celular subcutáneo. Esta línea verde representa lo que es la línea pleural y las sombras determinadas por los arcos costales. Toda la parte que se encuentra superior es tejido celular subcutáneo, músculo y los músculos intercostales. Este movimiento entre la pleura parietal y visceral es un movimiento normal, el cual se encuentra ausente en pacientes con neumotórax. Este signo del sliding pulmonar es sumamente sensible, es decir, una vez que encontramos el sliding pulmonar, el movimiento de las pleuras, podríamos decir que el paciente no tiene un neumotórax. Sin embargo, cuando este está ausente, es poco específico. No se puede asegurar que tiene un neumotórax, pero sí se encuentra la sospecha. Otro punto, otro signo o hallazgo importante en el ultrasonido y que es más específico que el sliding es el punto pulmonar, en el cual existe una zona
donde existe el sliding, el movimiento entre las pleuras, y una zona donde no existe el movimiento. Es decir, en este punto donde se pierde el movimiento pleural es el sitio donde está colapsado el pulmón y puede definir también el tamaño del mismo. Este se hace en la examinación a medida que vamos moviendo el transductor desde la parte anterior a posterior y de medial a lateral. Sin embargo, existen hay algunas estructuras que pueden condicionarnos, como son el diafragma y el corazón, que hay que tener cuidado en este aspecto. Sin embargo, dentro de todos los signos radiológicos del ultrasonido es el más específico para neumotórax. Otros hallazgos importantes son, pero menos sensibles y menos específicos de los que hablamos anteriormente, son las líneas A y las líneas B, las cuales en lo que corresponde a las líneas A son líneas horizontales que son como un reflejo en espejo de lo que son las estructuras que se encuentran por encima de la línea pleural, como son los músculos intercostales, el tejido celular subcutáneo, y estas se observan normalmente en el ultrasonido de un paciente normal. En el neumotórax existen líneas A, pero estas no deben rebasar el número de 2 líneas A por pacientes por cada espacio intercostal. En las líneas B, estas son líneas horizontales que cortan a las líneas A en un paciente normal y las cuales se encuentran completamente ausente en un paciente con neumotórax. La tomografía es el método más sensible y más específico para diagnosticar un neumotórax. Sin embargo, obviamente es el someter al paciente a radiación. Es un estudio que toma tiempo en pacientes con inestabilidad hemodinámica que no pueden ser trasladados hacia el sitio del tomógrafo, no es útil. Y por lo tanto, este está definido principalmente como gol estándar para neumotórax pequeños en enfermedad bulosa o patología pulmonar, en el cual nos va a dar hallazgos adicionales propios del parénquima pulmonar para determinar la posición de diferentes catéteres o sondas endopleurales y sobre todo y más importante en aquellos pacientes que requieren una cirugía. Para hablar del manejo del neumotórax, hablaremos de estos algoritmos propuestos por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. En aquellos pacientes con un neumotórax espontáneo primario que presentan disnea o neumotórax completo, se debe realizar una aspiración simple o un drenaje de pequeño calibre. Si no presenta disnea o un neumotórax completo, debe ser dado de alta y control ambulatorio. Si una vez que se realiza la aspiración simple resuelve, también debe ser dado de alta. Si no resuelve a través de la aspiración simple, se debe colocar un drenaje de pequeño calibre si no se ha colocado aún. Si el paciente reexpande y no tiene fuga aérea, se debe retirar el drenaje y valorar posteriormente para darle de alta. Si no reexpande aún con el drenaje pequeño, se debe valorar la hospitalización y colocación de un sello de agua con o sin aspiración. Si aún así no resuelve, se debe valorar la indicación quirúrgica. Si el paciente lleva más de 2 episodios del neumotórax, también se debe valorar la indicación quirúrgica. En aquellos pacientes con neumotórax espontáneo secundario, son pacientes que se deben hospitalizar principalmente para tratar la enfermedad pulmonar de base con la que está cursando el paciente. Y para la evaluación propia del neumotórax, si el paciente no está inestable hemodinámicamente y no es un neumotórax completo, se debe únicamente observar y dar oxigenoterapia. La Sociedad Británica recomiendan oxígenos a alto flujo hasta 10 litros por minuto de acuerdo a la tolerancia del paciente y a la enfermedad de base. Obviamente no se recomienda en aquellos pacientes sobre todo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si resuelve, se debe dar de alta y un tratamiento ambulatorio. Si no resuelve o el paciente está inestable, se debe realizar un drenaje pleural con un sello de agua más aspiración. Si la reexpansión es completa y no hay fuga aérea, se debe retirar el drenaje y posteriormente valorar el alta. Si aún así no resuelve, se debe colocar una aspiración pleural a -20 a -10 centímetros de agua, y si no resuelve, se debe valorar la opción quirúrgica a través de una BATS, una de cirugía torácica videoasistida, o una toracotomía abierta.
Este otro algoritmo propuesto por la Sociedad Británica Torácica del 2010 propone que en aquellos pacientes con neumotórax espontáneo, a menos que sea bilateral o que se encuentra en hemodinámicamente inestable, en los cuales se debe proceder con un drenaje torácico inmediato. Si no presenta inestabilidad o no es bilateral, se debe evaluar si el paciente tiene más de 50 años, si tiene historia importante de ser fumador o presencia de una enfermedad pulmonar de base y demostrada por algún estudio diagnóstico. Si no cuenta con nada de esto, lo clasificamos con un neumotórax primario y se debe evaluar el tamaño. Si es mayor de 2 centímetros, como habíamos visto, para los británicos hablamos de un neumotórax grande y se debe hacer una aspiración a través de un drenaje de 16 a 18G y con una aspiración de menos de 2,5 litros. Si después de esto es exitoso, el paciente se debe de considerar el alta. O si incluso en neumotórax pequeños, menor de 2 centímetros, sin ausencia de disnea, pues también considerar el alta y la vigilancia. En aquellos pacientes que no es exitoso la aspiración simple, se debe valorar la utilización de un drenaje torácico de 8 a 14 French, perdón. En aquellos pacientes que tienen un neumotórax secundario, se debe valorar el tamaño. En aquellos pacientes que tienen un neumotórax grande, mayor de 2 centímetros, se debe valorar directamente el drenaje torácico. En aquellos pacientes con neumotórax pequeños, entre 1 a 2 centímetros, se debe valorar el alta hospitalaria y el seguimiento en 24 horas. Y en aquellos pacientes que el tamaño es mayor de 1 a 2 centímetros, se debe valorar una aspiración simple. Si resuelve y se vuelve menor de 1 centímetro, pues valorar el alta. Si no resuelve, pues valorar un drenaje torácico de 8 a 14 French. En aquellos pacientes en el contexto de un trauma, las indicaciones por el ATLS son lesiones que comprometen la vida, como son el neumotórax extensión, el cual se define como el acúmulo de aire en la cavidad torácica que, que funciona como una válvula unidireccional, lo cual condiciona el colapso pulmonar y el desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el lado contralateral, con principalmente hace compresión a nivel de las venas cavas y propiamente del corazón, lo cual disminuye el retorno venoso y condiciona a un estado de shock en el paciente. Estos pacientes necesitan un manejo inmediato en sala de urgencias con una descompresión a través de un catéter o de una cánula colocada en el segundo espacio intercostal de la línea media clavicular para convertir el neumotórax de tensión, que por lo general es cerrado, en un neumotórax abierto. Esto es el tratamiento de urgencia. Después se debe definir adecuadamente si se le coloca un drenaje torácico o, de acuerdo a las condiciones del paciente, si necesita una cirugía de urgencia. Otra condición evaluada en urgencia y determinada por el ATLS es lo que es el neumotórax abierto. En condiciones de suma urgencia, lo que se debe definir es tratar de colocar un parche que funcione como una válvula unidireccional que permita la salida del aire del tórax, pero que no permita su entrada. Esto es únicamente como en la primera evaluación. Posteriormente se debe de definir si el paciente necesita un drenaje torácico o si necesita, de acuerdo a las lesiones asociadas, una cirugía de urgencia. Las indicaciones generales para someter a un paciente a cirugía en el contexto de un neumotórax son la no resolución del neumotórax con las estrategias descritas por fuga aérea prolongada de 3 a 5 días o imposibilidad de reexpansión pulmonar. Un segundo episodio, ya sea ipsilateral o contralateral, un episodio bilateral sincrónico, hemotórax asociado a neumotórax y profesiones de riesgo como son pilotos de aviación y buceadores. La pleuredesis en el contexto de un neumotórax puede controlar neumotórax difíciles o recurrentes.
debe usarse si un paciente no requiere o no puede ser sometido a una cirugía. Y el talco graduado estéril es el agente más efectivo en el tratamiento del derrame pleural maligno y también se usa comúnmente para pleuredesis química quirúrgica en el contexto de un neumotórax. Las tasas de éxito con la pleuredesis química son solo del 78 al 91%, en comparación con las tasas de éxito del 95 al 100% de las intervenciones quirúrgicas o cuando está asociada a una intervención quirúrgica y se realiza una pleuredesis química o mecánica durante el transquirúrgico. Los criterios para el retiro de un drenaje torácico en un paciente con neumotórax se debe estar condicionado por una condición clínicamente estable, una reexpansión pulmonar en una radiografía de tórax, un gasto menor a 200 mililitros en 24 horas, o existen otras literaturas que hablan de hasta de 150 y hasta de 100 mililitros. También de acuerdo a las características propias del drenaje, es decir, si estamos hablando de un líquido seroso, si estamos hablando de sangre o incluso material purulento. Ausencia de fuga aérea por 24 a 48 horas y 48 horas en pacientes con ventilación mecánica. La recidiva de los pacientes con neumotórax en neumotórax primario es del 30 al 50%, dependiendo de muchos factores de riesgo. Y en neumotórax secundario es mucho más alta, de un 40 a un 56%, y ocurre de manera precoz, más precoz durante los 6 primeros meses tras el episodio inicial. Es por esto que se debe evaluar estrictamente los criterios de cirugía, individualizando cada uno de los casos en estos pacientes. Las complicaciones propias de neumotórax las hemos hablado durante la clase, lo que es lesiones que pueden comprometer la vida, como el neumotórax a tensión o el neumotórax abierto, también aquellos neumotórax que están asociados con este derrame pleural que pueden provocar un hidroneumotórax en aquellos pacientes en el contexto de trauma que pueden presentar también un hemoneumotórax en infecciones propias del parénquima pulmonar que puede provocar un pioneumotórax o un empiema, en aquellos pacientes con fístula alveolo-pleural, en la cual hay una disrupción del tejido pulmonar e incluso bronquial que puede provocar esta fístula, que son de difícil manejo, y el neumomediastino que ocurre principalmente por la extravasación del aire a través de las diferentes estructuras del tórax y obviamente del mediastino. Esperando que la información presentada sea de mucha utilidad y sin nada más que agregar, me despido. Muchas gracias por su atención.